Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos esté viendo y a qué hora decida usted darle play a este bonito podcast. Yo soy Valentina. Y yo soy Carito. Y esto es Chismecito Viejo, donde les venimos a contar historias del pasado y del presente. Para pues chismear un rato y pasarla bien desde la arqueología. Hoy es 8 de marzo, Carito. Así es, hoy es 8 de marzo, compañeras, compañeros, compañeres, para todos. ¿Y qué pasa el 8 de marzo? Pues hoy es el Día Internacional de la Mujer, así es. Entonces, Día combativo. Tenemos un programa muy especial Sí. que hemos pensado para conmemorar este combativo día. Y bueno, pues para eso no vamos a estar nosotras solas porque... No, qué aburrido. Qué aburrido y qué incorrecto, ¿no? Así es. Mientras más seamos, mejor. Y más diversas, sobre todo. Por supuesto. Entonces, para eso tenemos dos invitadasas, dirías tú. De la TAM, así es. De extremo a extremo. Del otro lado del mar, desde donde nos encontramos, pero muy cerca como siempre. Entonces, bueno, les queremos presentar un poco. Tenemos esta mañana, tarde o noche, depende de que en este momento estén escuchando, nos acompañan dos hermosas arqueólogas y sobre todo inteligentísimas. Exactamente. Jimena y Liliana. Jimena de el Gran Uruguay, de la Gran República del Uruguay. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es muy buena la idea. Y bueno, nada, en este sentido quería presentarme un poquito. Yo soy de Uruguay, soy arqueóloga, también tengo formación en museología y bueno, trabajo sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos vinculados a la gestión del patrimonio y trabajo con las colecciones, coleccionismos, bueno, por ahí viene un poco. Y bueno, y en el medio, incluyendo temas vinculados a género, feminismo, bueno, por lo menos desde una mirada distinta. Muy bien, y también nos acompaña Liliana. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces por las tierras mayas? Mayas, bueno. Aztecas, no sé. Pues son un poco más tierras náhuatl. Liliana Escoto. Soy del centro de México, de la Ciudad de México, básicamente. Y pues acá me dedico más a campo, lo que son los proyectos de salvamento arqueológico. En Ciudad de México esto es cuando las constructoras van a llegar a construir en un predio determinado que tiene pues categoría de patrimonio histórico o arqueológico. Revisamos que no haya afectaciones graves, ¿no? Se hace el registro y todo, es más campo de muchos hombres. Entonces eso hacemos por acá, después el registro de las piezas y trabajamos muy de cerca con el Museo Nacional de Historia, que nos alberga en su espacio para poder seguir investigando, un poquito de clases por la Universidad Nacional y pues ya. En general, eso hacemos por aquí. Te dije que estábamos de manteles largos. Muy bien, me parece muy bien. Y pues bueno, un poco para empezar a darle al tema, ¿no? Si usted no ha visto el capítulo anterior, córrale por favor, vaya a verlo porque también está muy interesante. Pero justo, Carito, hablábamos de algo que es muy real y es que cuando el mundo piensa en la arqueología, ¿en qué piensan primero? ¿En qué piensa, chicas? ¿En qué creen que piensa cuando habla de arqueología? En hombres. En hombres arqueólogos. haciendo arqueología. En Indiana Jones. Claro, porque no eres arqueóloga, eres arqueólogo. Exacto. O así es. Sí, y justo un poco, por eso por ahí queremos comenzar, ¿no? Aprovechando el 8 de marzo, hablando de la importancia, del impacto de las mujeres en nuestra hermosa historia. ¿Cuándo creen ustedes que comenzó a dictar una mujer arqueología en una universidad? ¿En qué siglo creen que ocurrió eso? Suena a que la verdad hace no tanto, tristemente. Así es, hace no tanto. Hace no tanto. De hecho, fue a mediados del siglo pasado. Nuestra gran representante Dorothy Garrott en la Universidad de Cambridge fue la primera profesora en arqueología. Así que imagínense, 1939 a 1952 fue que ella comenzó a dictar clases, la primera mujer profesora.
no fue hace mucho, ¿no? No fue hace casi nada. Hace casi nada. No sé, ¿ustedes qué saben, por ejemplo, Jimena, qué ocurre en el Uruguay? ¿Cuándo es que las mujeres toman las aulas de arqueología? ¿Cuándo fue más o menos, recuerdas cuándo fue la primera mujer que dictó arqueología en Uruguay? Bueno, en realidad la arqueología en Uruguay es a nivel profesional y con el dictado de la carrera en las aulas universitarias empieza recién en la década del 70. En el 76 se puso en marcha la carrera de antropología. En Uruguay se da antropología y arqueología es una de las ramas posibles. Entonces, es recién a partir de esas fechas, ¿no? Y principios de los 80, donde empieza a desarrollarse la saber de la arqueología, y por ahí debe andar las primeras mujeres que dictaron clases, principios de los 80 o incluso mediados de los 80. O sea que estamos hablando de no más de 40 años. Exactamente. Y en el caso de México, Lili, ¿tú cómo ves, cómo ha sido esta integración, por decirle de alguna manera? Pues sí, es un poco más temprano. Se fundan como las primeras escuelas de arqueología con Franz Boas, más o menos hacia 1910, y a partir de ahí sí hay alumnas mujeres. La mayoría de ellas eran maestras normalistas de profesión, porque digamos que era como la profesión que una mujer podía ejercer en la época. Entonces creo que son normalistas, y ya después cuando dan clase es que se apasionan por arqueología e historia y deciden como que enfrentar eso y entrar a la escuela. Una de ellas pues probablemente fue Eulalia Guzmán, porque la esquina de mi avenida es Eulalia Guzmán. Entonces ella debió ser una de las primeras, y pues después de ella yo creo la maestra Beatriz Barba, la doctora Tita Brani, la mayoría son mujeres norteñas, mujeres del norte del país, que pues deciden tomar esta disciplina. Y pues sí, tenían más carácter, siento yo. Siempre la mujer del norte de México tiene un poco más de carácter para enfrentarse a ciertas cuestiones. ¿Y ellas a qué temas se dedicaban? Pues por ejemplo, Eulalia Guzmán trabajó en el centro de México, primeras aldeas por el centro de México. Tita Brani completamente de la frontera septentrional de Mesoamérica, como estas cuestiones de medio ambiente afectan o inciden directamente en el movimiento de los grupos cazadores-recolectores, aldeanos y ya comunidades urbanas. Tita es como pues alguien que yo escuché hablar y dije, quiero ser arqueóloga, ¿no? O sea, yo no sabía bien qué hacer en la prepa, iba a ser ingeniera ambiental según yo. Y después escuché un audio de Tita Brani y dije, no me importa, yo quiero ser Tita en la vida. Increíble. Y ella acabó después Paquime, un sitio acá en Chihuahua, muy cerca de Ciudad Juárez y a la frontera de Estados Unidos. Y ahí fue donde se abrió justo ese año que Vale y yo estuvimos en la escuela. Vale siempre le gustó más los mayas, a mí no me gustan tanto los moscos. Los moscos. ¿Qué son los moscos? Y ya Vale se fue como para allá y yo me fui al norte, muy lejos, y ya fundó el Museo de las Culturas del Norte. Entonces dicen algunos trabajadores que Vale estaba así a caballo y en falda, y le valían por completo. Me encanta su imagen. Ese movimiento motivó. Yo quisiera ir en falda, pero no se puede. Es un poco, acá sí hay como un movimiento de mujeres, siento yo, pero en comparación numérica, pues eran menos, ¿no? Pero siguen siendo especiales. La mayoría pues eran hombres, algunos venían igual de España, el doctor Pedro Armillas venía de España justo en la época de la Guerra Civil, y ya ese chisme después porque se conocen Tita y Pedro Armillas acá. Pero sí, Tita es icónica. Pero muy interesante porque las tres arqueólogas mexicanas que has mencionado, casi todas hacen cosas muy, muy tempranas. Y la Dorothy Garrod igual, ella era una paleolitista.
Entonces, Cuéntanos un poco sobre ella. Pues una mujer maravillosa que trabajó cosas sobre el Natufiense, el periodo de los neandertales. Entonces es muy interesante cómo estas mujeres empiezan a ocupar esos espacios como que no les toman importancia, ¿no? Aparte de esas sociedades donde la materialidad cultural es poca, ¿no? Pero a la vez son los temas más importantes para comprender como esa complejidad de las sociedades, ¿no? Claro. De la complejidad de cómo el ser humano empieza a habitar los territorios. Claro, Pero es muy interesante. muy interesante darnos cuenta que hay como temas en conexión entre estas generaciones tan tempranas. De primeras arqueólogas, claro. Sí, totalmente. Además, bueno, si me permiten comentar claro, algo, claro. Sí, dale. que también el tema del magisterio como profesión o como primera profesión o incluso única antes de la profesionalización es como bastante recurrente en la arqueología. Y es como una forma también como de alguna manera de validar, ¿no? Los trabajos, la salida de la casa, el trabajo más profesional y compatibilizarlo con la arqueología. Claro. Y en Uruguay, además de que desde los principios de la arqueología, incluso antes de la profesionalización, así como la mayoría eran maestras, también, o estudiantes de magisterio, también se daba mucho el vínculo con el arte. Y sobre todo las artes plásticas. Entonces hay ahí como una conjunción entre arqueología, artes plásticas y magisterio en toda la trayectoria de las mujeres que iniciaron los primeros pasos y que después dieron desarrollo a la disciplina. A la disciplina. Claro, lo que pasa es que Jimena es muy ella y no nos está contando que parte de sus investigaciones se dedica justamente a ver esas primeras etapas de las coleccionistas y de cómo las mujeres del magisterio ponen las bases para estudiar el patrimonio en el Uruguay. ¿Sí o no? De ahí vas. Sí, bueno, en realidad como que se juntan las dos cosas, porque viene un poco, por un lado, una inquietud que tenemos con otras compañeras de trabajar con estos temas, poniéndonos las gafas violetas, como decimos, o los lentes violetas, para mirar también la arqueología de otra manera, y que son Eugenia Villarmarcio y Elena Sacone, y que además las tres coincidimos en un área de estudio que en distintos momentos y por distintas circunstancias nos fuimos acercando a ella, ¿no? Entonces Elena trabaja más en arqueología subacuática y marítima, y Euge y yo trabajamos más con otros temas más vinculados a la arqueología indígena o de materialidades asociadas a grupos indígenas de Uruguay, pero bueno, trabajando con estas materialidades y recurriendo a colecciones, también empiezan a aflorar un montón de nombres que hacen a la historia de la arqueología nacional, que son nombres de mujeres. Después empezamos a poner fotos y empezamos a recoger datos y nos dimos cuenta que pasó por esa área de estudio casi todas las mujeres o muchísimas de las mujeres que hicieron parte del desarrollo de la disciplina. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera también tenemos como nuestras áreas de trabajo específicas, pero con estos lentes violetas empezamos como a ver nosotras, a encontrarnos con estas otras mujeres que nos antecedieron y con las cuales compartimos temas, intereses, problemáticas. Es increíble porque se da una identificación que, bueno, nos permite rastrearnos, ¿no? Conocemos a nosotras mientras las conocemos a ellas también. Claro. Y un poco por ahí va la segunda pregunta, o el segundo bloque de este programa. Claro, porque ya, a ver, hablamos un poco de las arqueólogas y de todas estas personas que han formado desde nuestros diferentes países como la disciplina como es ahora, y me parece increíble esto que dices de ponernos las gafas violetas, porque de repente es eso, ¿no? O sea, poner nombres, poner fotos de un montón de personas, mujeres que han formado nuestras carreras personales, porque... Que las han inspirado, aparte. Que las han inspirado. Yo aparte tuve el privilegio de tomar clase con la doctora Barba en México, que es, me parece que la primera arqueóloga titulada, y era una experiencia, o sea... Y estas mujeres que al final son parte importantísima de nuestra carrera en este momento, ¿no? Así es. Entonces, la pregunta del segundo bloque es, ¿qué les hizo dar cuenta que eran mujeres en la arqueología? Exacto, ahora queremos saber sobre ustedes, ¿no? Ajá. O sea, ¿en qué momento ustedes como arqueólogas, con A, se dieron cuenta que eran mujeres en la arqueología? A ver, Lili, cuéntanos. Tú sobre todo que estás ahí en el campo con la gente... Con las botas bien sí, puestas. exacto. ¿Qué haces ese tipo de arqueología? Pues sí, justo yo creo que implícitamente
es más difícil de comprender, o sea, explícitamente es casi diario, ¿no? La primera vez que estuve en campo, pues acaba de salir de la escuela y me tocó pues la cuadrilla de trabajadores y pues barremos la excavación, ¿no? Alrededor, ya que se hace la retícula, no sé qué, para dejar limpio al otro día. Y sí me dijeron, nosotros no hacemos ese trabajo, nosotros no barremos, porque ese trabajo es mujer y usted es mujer. Entonces eso fue una forma explícita de decirlo. Ya después tuvo que venir el hombre a cargo, que era pues el ingeniero, digamos, que pagaba la nómina de los trabajadores, para él hablar con ellos y hacer conciencia de por qué tenían que respetar a la mujer, ¿no? Digamos que lo que uno dijera pues no era muy tomado en cuenta. Al final, pues digamos que fue un proceso de reflexión para todos, pero de forma implícita creo que pues es un poco más de orgullo. A veces siento que pues abrir como que camino para que otras estudiantes puedan llegar y tener como un terreno un poco más estable donde caminar ese día a día sin que haya ese tipo de contestaciones, es lo que te hace sentirte pues parte de ser mujer en un contexto tanto de hombres, ¿no? En las juntas, y pues yo he tenido la fortuna de que mi jefa es mujer. Siempre es muy icónico verla en las juntas con los ingenieros porque es ella solita, parada casi siempre en un lugar un poco más alto porque ella siempre, al ser muchos, buscan como que acorralarla. Y recuerdo mucho una reunión donde estaban los ingenieros alrededor de ella y eran como 25. Wow. Y ella estaba defendiendo el espacio que teníamos que investigar. Ella sola, ni siquiera nos pidió que fuéramos a acompañarla a nadie del equipo. Ella sola, con su bata, el instituto, haciendo frente como a esa cantidad de hombros. Creo que ese día sí fue como en una imagen que debí tomarle foto, pero ahorita en mi cabeza de que nunca se me va a olvidar eso, ¿no? Y esos ejemplos que a veces tenemos, que no son muy grandes, digamos, en términos mediáticos, más bien es en el cotidiano, o sea, en el día a día, ir abriendo como que brecha para que quien viene atrás ya no le piquen tanto los mosquitos. Sí, totalmente, ¿no? Y pero aparte, está interesante eso que mencionas, esa anécdota en la cual ellos asocian actividades de cuidado domésticas con el hecho de ser mujer, ¿no? Y que aparte no solamente viene, digamos, normalmente se pensaría que viene de parte de otros profesionales o otros pares, sino que es una visión transversal de todos los que están vinculados en la cadena de interacción con la arqueología, ¿no? Completamente. Uh-huh. Así es, así que bueno. Sí, cuéntanos, Jimé, tú, ¿en qué momento te diste cuenta que eras arqueóloga en este mundo de hombres? Bueno, creo que también por muchos indicios muy cotidianos, conversaciones en el laboratorio primero. Bueno, una cosa que nos pasó a varias mujeres estudiantes en ese momento de arqueología es que en algún momento se nos decía que podíamos hacer tales o cuales actividades, otras no. Yeah. Por ejemplo, a veces las prospecciones si eran muy extensas, muy largas, en áreas muy abarcativas, bueno, había que tener recaudos porque éramos señoritas o... claro, sí. Bueno, comentarios como, bueno, que una división, ¿no? Como del tipo de análisis que hacíamos, ¿no? Las mujeres... tenemos la tendencia a analizar cerámica y los varones líticos, sobre todo el lítico tallado, ¿no? Porque ya lo que es artefactos de Molière, ¿no? Ese tipo de cosas otra vez nos pasa también por otro lado. Bueno, el observar que hay un montón de mujeres en las tareas de cuidado del patrimonio y en los trabajos más participativos, colaborativos, con comunidades, con otros actores por fuera de la academia. En fin, hay como muchos indicios y a veces en general son negativos, ¿no? Porque la hacen sentir a una que bueno, no va a poder, no es una tarea, es incompatible con lo que debemos hacer las mujeres, con la maternidad, con nuestra capacidad física, con nuestra capacidad incluso a veces intelectual, o que hay intereses que tienen que quedarse en el ámbito privado, ¿no? Como esto de la conservación, ¿no? Y
el cuidado de las colecciones, ¿no? Todo eso queda en un ámbito privado. Pero otras, bueno, también son positivas hasta sorprendentes, algo que me hizo también caer muy a la cuenta en mi primera excavación arqueológica, que era mujer, pero que se me estaba contemplando, es que entre todas las cosas que se compraron, todos los insumos, incluso para cuidado personal, aparecían toallitas para menstruación. Súper. Y bueno, obviamente la decisión la tomó una mujer, que no era la que elegía el arqueológico, ¿no? Y esa mujer, aparte hay que decirlo, es Eugenia Villar Marzo, nuestra querida Euge, que Carito también la conoce. Sí, sin amor de persona. Claro, y fue, en realidad, también es como caer en la cuenta de que te vas al campo, de repente el conseguir insumos para la gestión menstrual es muy, muy difícil, ¿no? Totalmente. Y el que existieran esas toallitas ahí, también como que te daba la tranquilidad de decir, bueno, si justo llega a caer mi ciclo en la campaña, si me duele la cabeza, si me siento mal, si no puedo, también me van a entender, porque están contemplando esto. Porque está normalizado que existe. Claro. Exacto, que existe y que a veces damos más, a veces nos retraemos, a veces, bueno, tenemos cambios en nuestros cuerpos, a nivel emocional, y bueno, está bien, es parte de, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay como pequeños avances también que se van dando de a poquitos, pero bueno, lo importante también es que exista una sensibilidad y una empatía. Sí, qué interesante y qué importante, ¿no? De repente darte cuenta de que una cosa tan primordial como hay toallas para la excavación, porque es algo que, pues es nuestro ciclo, ¿no? Y es súper normal y de repente es algo que uno tiene que estar escondiendo o que te echan en cara, ¿no? Claro. Y aparte, yo creo que tal vez otras personas que nos puedan estar escuchando, que tal vez sean más jóvenes que nosotras, dirán, ya, pero esto es como, ya está sentado, ¿no? Es obvio que las mujeres menstruan y es obvio que van a hacerlo tarde o temprano si excavan más de un mes. No era obvio. Aunque suene triste, no era obvio, de hecho. Exacto. Y hay algo muy interesante que dijo Lili ahora, esto de como que dejar el precedente, ¿no? Porque muchos podrían decir, ¿por qué hablamos de esto? Porque pareciese que estas señoritas se han sentado a quejarse de algo, pero ¿tú crees que nos estamos quejando? Bueno, no, pero sí. O sea, hay que ponerle nombre a esto. Claro. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que pasa, ¿no? En las últimas generaciones, que le ponemos nombre y lo decimos en voz alta. Claro, hay que normalizarlo. O sea, tú puedes irte al campo y que te agarre la menstruación ahí porque eres mujer y eso es lo que pasa y... Bueno. Así que proyectos arqueológicos... Apunten. Por favor, apunten. O apuntemos y tengamos nosotros nuestros proyectos donde esto sea un tema común. Pues, sí, que se discute y que se tiene y que ya está. Así es. Muy bien, pero ya dijimos un poco como estas cosas que nos han incomodado y que también han puesto barreras para otras generaciones. ¿A ti te ha pasado algo que digas? Pues sí. En este momento me di cuenta. Sí, pero para mí es una pregunta súper válida, porque de verdad, antes, cuando yo estudiaba, era como, soy igual que ellos. Claro. Aparte, que voy a ser arqueólogo, no, que suena gracioso, pero sí, yo hablaba en masculino y era parte de ellos, hasta que, claro, te tocas con algo que, tal vez no soy parte de ese ellos, y aunque yo piense que lo soy, en realidad... te socializan completamente distinto. Claro. Así que sí, alguna vez en alguna excavación con un técnico de excavación, como le pasó a Lili, también lo mismo, como, ¿y usted cuántos años tiene? Usted no tiene suficiente experiencia, usted no puede decirme lo que debo hacer. Ya, bueno. Ahí está el camino, continúe. Ya. Sí, pero bueno, sí, pues creo que no sé si fuerte es la palabra o también ya medio que lo sabemos que a todas nos han pasado cosas muy similares, pero sí, a mí también en una prospección, pues un día el arqueólogo llegó y dijo, bueno, es este último día, vamos a hacer una ruta mucho más pesada, entonces las mujeres se quedan a lavar cerámica, ¿no? Y yo creo que yo nunca he tenido un coraje más fuerte en mi vida que el que tuve ese día y...
Bueno, o sea, afortunadamente me quejé lo suficiente como para que quedara igual un precedente ahí en la escuela De linda. Sí, de esto pasó y esto no debería de pasar, ¿no? O sea... Y estamos hablando que esto pasó entre el año... nosotros hemos estudiado entre los 2000, digamos, los primeros 10 años de este siglo. O sea, no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Sí, no. Sí, totalmente. Y es muy significativo también eso de, bueno, no puedes ir al campo porque es muy pesado, no puedes ir de prospección, pero te quedas lavando, ¿no? Y además, también como un ninguneo ese tipo de tarea. Claro. Materiales que están todos con una capa de tierra. Claro, no es cosa fácil, usted no lo sabe allá en casita, pero... Es que si esas lindas manos no lavan ese material, no hay fotos, no hay piezas en los museos, no hay nada. O sea, es súper básico. Sí, muy importante. Y esencial. Sí, como esa división de tareas es bien interesante porque acá los trabajadores a veces me sugieren que no cargue los botes de 20 litros cuando ellos ya están súper cansados y ponchados y todo, porque voy a ser mamá, ¿no? Entonces ellos están muy preocupados porque yo no puedo ser mamá porque estuve cargando botes de 20 litros. Entonces es como... La primera vez que me lo dijeron yo no entendía nada, dije, no sabía que eso pasaba. Entonces son como esas tareas que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero ellos todo el tiempo están conscientes de que uno es distinto a ellos, ¿no? Y que hay que cuidar su lenguaje, por ejemplo, ¿no? Uno está como compartiendo la comida o lo que sea, y cuidan mucho su lenguaje. Y uno se voltea 3 segundos, va al baño, lo que sea, y cambia por completo. En varios de los sectores, ¿no? También con otros colegas, tipos de temas que se tratan mientras uno está presente y mientras uno está afuera. Digamos que es algo que sí te hace reflexionar constantemente. A mí me pasó, pues no solo con arqueólogas, sino con otro tipo de profesionistas, mujeres, en este ámbito, ¿no? Que la mayoría de las veces las ingenieras, por más que estudien y se preparen para enfrentarse a campo, la mayoría de las veces están en escritorio, no dejan que ellas estén en la toma de decisiones de ejecución de obra, por ejemplo, de cuidado, de tareas, digamos, le llaman jefes de frente acá, jefes, obviamente nunca viene en el papel jefa de frente, entonces cuando te lo entregan y tú tienes que firmar por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tengas, viene ahí, ¿no? Entonces yo siempre le tacho la E y le pongo una X, porque pues firmas con tu nombre, ¿no? Exacto. Pero ahí sí la mayoría de las veces son ingenieros, arquitectos. Es raro ver compañeras, colegas de otras disciplinas, al menos aún en México, al menos aún en ingeniería, y creo que es brutal, porque las últimas generaciones, al menos en civil, arrojan números bastante altos de egresadas mujeres. En arquitectura, bueno, se acaba de nombrar la primera directora, Camille, hasta después de... La primera arquitecta mujer directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de México, ¿no? Increíble. Entonces eso deja mucho que ver, una brecha entre las mujeres se dedican a museos, las mujeres se dedican a colecciones, las mujeres se dedican a patrimonio desde la academia, ¿no? Porque checa con sus horarios de ser mamá, de poder tener hijos. Y es súper cuestionable, o sea, todo el tiempo es como, bueno, ¿y tú vas a decidir? Hombre, no sé, todavía no hago el posgrado. Claro. Entonces, tiene uno que balancear su vida, porque hay un reloj biológico que todo el tiempo está tic-tac, tic-tac. Sí. Y aparte siempre te lo recuerdas. Si no está en tu cabeza, está afuera y ese reloj no para. Sí, y bueno, también es como... Muchos preguntarían, okay, pero ¿por qué relación hay entre el 8 de marzo y la arqueología? O sea, ¿a qué va? ¿A qué va que nos empieza a mostrar que todas estas estructuras patriarcales atraviesan todo? O sea, desde las cosas más básicas de nuestra vida cotidiana hasta los espacios profesionales donde
se replican esos mismos discursos, ¿no? Un poco lo que nos están contando Jime y Lili. Que un poco estamos hablando ahorita de experiencias mayoritariamente de campo y de como investigación, pero estoy segura de que si nos ponemos aquí a hablar de otras experiencias que nos han hecho darnos cuenta, nos tomamos horas aquí, o sea... Capítulos de capítulos. Porque esto es algo que afecta en todos los aspectos de la disciplina, ¿no? O sea, desde el nivel personal hasta la práctica más profesional. Entonces, ya hablamos un poco de lo que nos pasa, le pusimos nombre a las situaciones, las describimos un poco, pero ahora vamos a cerrar este hermoso programa con las cosas que nos hacen sentir orgullosas de ser arqueólogas con A bien grande. Exacto, vamos a pensar en el futuro y en el presente y en lo que ahorita nos está transformando, y en ese sentido, Jimé, cuéntanos, ¿en qué momento tú te sentiste muy orgullosa de ser arqueóloga con A? ¿En qué momento me sentí orgullosa de ser arqueóloga? Yo creo que siempre es, que no sé si tiene tanto que ver con la profesión en sí, que tiene que ver en general con ese sentimiento de poder transmitir y tener como transmitir el conocimiento, compartirlo, trabajar de manera colaborativa, sinérgica, y después tener como ese feedback que te demuestra que vale la pena hacerlo, ¿no? Ya sea cuando das una charla, cuando das un curso, cuando dictas en la universidad, cuando ves que las estudiantes que estás formando también se comprometen y se ponen temas al hombro y salen adelante sus trabajos. Creo que eso es lo que más me hace sentir orgullosa, y que de alguna manera tiene que ver también con toda esta dimensión más pública de la arqueología, ¿no? Y entenderla como eso, ¿no? Como una disciplina que tiene esa capacidad de hacernos pensar, reflexionar, como decía Carito hace un rato, ver hacia atrás, reconocernos en otras personas que nos antecedieron, y también poder situarnos y pensar hacia el futuro, pensar otros mundos posibles, ¿no? Creo que la arqueología tiene eso, y que también tiene que ver con esto de las gafas violetas, ¿no? De los lentes violetas, porque es mirar también el mundo de otra manera, mirar los vínculos de otra manera, y cuando vemos que eso empieza a cambiar afuera y adentro de la disciplina, creo que eso es lo que más orgullo le hace sentir a una, sobre todo pensando en que está aportando un granito de arena para que las cosas sean lo mejor posible para todas las que trabajamos actualmente y las que vienen, van a venir en un futuro detrás nuestro. Me encanta. Muy bien. Lili, ¿tú qué nos cuentas? Pues yo creo que el momento sí es como explícame un poco más a largo plazo, ¿no? Como un querer mantener un espacio tranquilo y libre para otras mujeres que ya están aquí y que ya formaron como que esa brecha, las que vamos como en el camino y las que vienen atrás. Pero un momento en particular yo creo que fue cuando a veces te dan como la libertad de decidir los trabajadores que vas a incorporar a temporada, y pudimos incorporar la mitad de mujeres, ¿no? Y la mitad de mujeres que iban a picar, a palear, a lavar material también, para hacer una serie de tareas que yo misma me cuestioné al momento en que presentaron su currículum, si iban a poder con ese trabajo, ¿no? A pesar de que llevaban ya tal vez 1 o 2 proyectos excavando en contextos que yo de facto sabía que eran menos nivel de excavación, ¿no? Por el tipo de suelo. Entonces, al momento en el que se les pregunta en la entrevista, ellas, la mayoría, estaban súper dispuestas, y dije, bueno, ¿por qué yo me lo estoy cuestionando, ¿no? Si yo misma lo he hecho? Entonces, es como justo invalidar esos pensamientos negativos sobre nosotras mismas y las capacidades que podamos tener. Y esa temporada fue súper bonita porque pues era la mayoría de los pozos trabajados por mujeres, súper bien hechos, pulcros, terminados a tiempo. Entonces ese momento creo que vale mucho la pena, y pues te hace sentir orgullosa de las mujeres que lo empezaron a trabajar desde antes, y que en un futuro sería padre que hubiera un proyecto arqueológico solo de mujeres.
¿no? Increíble. Pero me encanta eso que dices, ¿no? Que tú misma te Como hay una cuestionas. expedición de la NASA. Sí, sí. Sí. Que Digo, tú misma te que me cuestionas. encanta eso que tú has Bravo. dicho, que tú misma te cuestionas, que hayas cuestionado la posibilidad de participar, ¿no? De parte de las mujeres. O sea, como que eso es algo Súper real. súper real, ¿no? Ujú. Como que constantemente, no sé, ¿a ti te pasa que lidias con eso? Completamente, mira, solo pensando en un ejemplo súper reciente y tal vez no tan importante, ¿no? Pero hace unas semanas que grabábamos el primer de estos episodios, yo le decía a Carito, cada que yo diga arqueólogos para referirme a todos y a todas, por favor corrígeme porque es mi mente, o sea, yo lo tengo muy claro y cada que lo digo, no es así, pero es algo que está bien adentro de nosotras. Sí, es algo muy como perenne, ¿no? Pero aparte es algo con lo que hemos crecido en general desde nuestras Claro. infancias, ¿no? Entonces, verlo todo en masculino y cuestionar esta parte de hasta dónde puede llegar el actuar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso fue algo que a mí me hizo sentir súper orgullosa de ser mujer. La primera vez fue como cuando cuando empecé a analizar cómo las arqueólogas en Perú han empezado, que desde que comenzó la arqueología profesional en Perú, cómo las arqueólogas han gestionado la creación de espacios para la arqueología, de cómo han impactado directamente en las comunidades, en la sociedad, para hacer de la arqueología algo más que es parte de nuestra identidad. Y aparte que es muy interesante porque las que han logrado desarrollar esos proyectos que desarrollan todas estas ideas de identidad son mujeres. O sea, no son los grandes hombres arqueólogos los que han hecho los grandes museos o que han hecho los proyectos de puesta en valor más largos de la historia del Perú, ¿no? Son mujeres. O sea, tienes a Isabel Flores, que está Isabel Flores, por ejemplo, con el proyecto Boca Pullana, que está en la ciudad de Lima, que lo comenzó de cero en la época a fines de los 80, en plena crisis económica del Perú, y que actualmente es un proyecto modelo, ¿no? Está el proyecto de la doctora Ruth Shadi, que es el proyecto Caral, que básicamente creó una marca de hacer arqueología en el Perú y puso un sitio más de patrimonio mundial. No son solamente mujeres que crean espacios en la ciencia, sino que hacen de la ciencia algo importante en nuestra sociedad. Y yo creo que eso me hace sentir muy, muy orgullosa de ser arqueóloga. Sí, yo yendo un poco en el mismo sentido, pero para tratar un poco diferente, creo que a mí una de las cosas que más orgullosa me hace de ser arqueóloga es ver a mi alrededor que somos tantas y que estamos haciendo cosas tan diferentes. Hay quien está con las botas bien puestas y hay quien está haciendo cosas de laboratorio súper avanzadas y hay quien está haciendo cosas de difusión increíble que le están dando la vuelta a muchísimos espacios. Y entonces un poco pensando en lo que tú decías, yo pienso en mi generación de la ENA, donde estuve con Lili muy felizmente, éramos un montón de mujeres. Uh-huh. No tengo el dato duro, pero diría yo que puede que fuéramos más de la mitad de mujeres ahí. Y un montón volteas a ver y esas mujeres están haciendo cosas increíbles y he tenido el privilegio de poder estudiar fuera ya muchos años y eso solamente me ha hecho encontrar mujeres de otras partes del mundo que hacen cosas increíbles. Tenemos una compañera que hace historia de las mujeres arqueólogas en China. No sé, o sea, hemos conocido gente muy increíble y en ese sentido yo creo que no solamente es mujeres que están marcando espacios y creando espacios, sino que además lo ampliamos, ¿no? O sea, nos encanta compartir con nosotras y encontrarnos, por ejemplo, hoy en este espacio o en otros espacios que creamos constantemente para jalarnos y decir, vamos a hacer cosas juntas, vamos a seguir caminando juntas. Y yo creo que algo que es increíble y transformador en esta era en la que vivimos es que nos enseñan a competir y a subir y a pisarnos y extrañamente, pero nada extrañamente en este mundo donde las mujeres estamos tratando de avanzar, al revés, ¿no? Mientras más seamos, más orgullosas nos sentimos de ser. Revertir completamente esta dinámica, ¿no? Académica y también profesional de la sociedad en la cual te aplastas, sino que al final nos empujamos unas a otras, es creo que una propuesta revolucionaria de estas nuevas generaciones, definitivamente. Y hablando de eso, de generar aglomeración, de hacer expandir
la idea del impacto de las mujeres en esta hermosa disciplina. Díganme ustedes, o cuéntenme ustedes, algunos proyectos que ustedes recuerden que hablan sobre el papel de las mujeres en la historia de la arqueología o del papel de las mujeres en el mundo prehispánico de sus países. A ver. Para que si allá en casita nos está viendo, alguien quiere saber más de estas mujeres que están y que han cambiado el mundo durante mucho tiempo, puedan googlearlo, buscarlo, lo que usted guste. Por más de 14.000 años, las mujeres en Latinoamérica venimos cambiando el mundo. Así que acá unos datitos para que puedan expandir su conocimiento. Exactamente. A ver, ¿quién quiere comenzar? La Jime, a ver, la Jime, dice Lili. A ver, empiezo. Bueno, en Uruguay en realidad, ya de por sí, como les comentaba al principio, la carrera es muy reciente, entonces todo este ejercicio más reflexivo sobre la historia empezó a hacerse a partir de la profesionalización. Pero bueno, existía como una forma de narrar la arqueología que era el antes y después de ese hito de la profesionalización. Siempre eran representantes masculinos, ¿no? Todos varones, los pioneros, los primeros que iniciaron el camino en la arqueología. Y bueno, siempre quedaron otras personas, no solamente mujeres adultas, sino infancias, otro tipo de actores también que quedan por fuera. Entonces, en Uruguay recién, a partir del 2019-2020, es que creo que empezamos algunas de nosotras como a preguntarnos qué pasaba, ¿no? Con las mujeres que nos antecedieron, y ahí es que empiezan un montón de proyectos que en algún punto se encontraron, ¿no? Porque yo les hablaba hoy de Eugenia Villamar, Elena Sacone, con ellas, bueno, trabajamos juntas, entonces empezamos como a pensar en esas cosas y a desarrollar un proyecto de mujeres en la arqueología, que por supuesto conseguir la financiación es algo casi que imposible, ¿no? Para poder desarrollarla, entonces lo venimos desarrollando muy de a poquito, pero tuvo mucho impulso también con la iniciativa del Museo Nacional de Antropología, que tuvo a su segunda directora mujer, directora mujer, bueno, es medio redundante, su segunda directora, que es Karina Archini, y bueno, y durante su dirección también ella se propuso como darle visibilidad a las mujeres. Entonces ahí fue como que se dio una sinergia entre los dos proyectos, y bueno, eso se puede ver. Hay ahora una muestra itinerante que surgió a partir de la exposición en el Museo Nacional de Antropología, que además tiene una serie de charlas que también las pueden ver en YouTube, en el canal del museo, que habla un poco sobre las mujeres que nos antecedieron en la arqueología. Y bueno, a poquitos se empiezan asomando nuevas propuestas, ideas, y bueno, muchas arqueólogas ya profesionales y estudiantes que vienen también dándole, tratando de incorporar el tema en sus trabajos y en la difusión también, sobre todo, ¿no? Bueno, la Asociación de Arqueología del Uruguay, o el ARCUA, también tiene un rol importante en la difusión de ustedes han desarrollado campañas, ¿no es así? Campañas, sí, generalmente cuando es el 8M o el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Ahí como que son efemérides, digamos, claro, que impulsan el desarrollo de campañas. Entonces, han habido no solamente algunas campañas de levantar la voz de forma anónima, pero colectiva, mostrando cuáles eran las violencias que nos atravesaban en la arqueología, sino también contando quiénes somos, las mujeres que hacemos en la academia actualmente y en qué trabajamos, en qué áreas, con fotos, ¿no? Esto también de seguir poniendo nombres, fotos, y bueno, haciendo como una síntesis de lo que se viene desarrollando. Darle un rostro de mujer también a la arqueología, ¿no? Que es muy importante, que genera referentes, ¿no? Al final. Exacto. Muy bien. Exacto. Y sí, un poco en esa misma línea, por ejemplo, tenemos acá desde Europa proyectos como Past Woman, que tiene ya varias décadas trabajando. Tenemos proyectos desde Inglaterra como Trailblazers, ajá. También está, por ejemplo, Arqueólogas Her Story, que es un proyecto que sale de nuestra universidad. En el que trabaja aquí Carito. Sí, yo trabajo ahí.
Está en Ecuador, por ejemplo, Arquetipas, que también es otro proyecto, y que ahora mismo están, dentro de unas semanas creo, inauguran una exposición museográfica también en Ecuador, que no es de Arquetipas, es de la Universidad de San Francisco de Quito, que inaugura una exposición sobre miradas femeninas en la arqueología. Ah, interesante. Entonces, es como varias así iniciativas que se van moviendo en diferentes partes del mundo que tratan de mostrar esto, ¿no? No sé, Liliana, ¿tú nos puedes contar de alguna, tal vez en México, o otra que tú conozcas que te hayas, que hayas conocido? Sí, pues en general en México es muy bonito porque tenemos, digamos que la arqueología se hace de forma pública únicamente y el instituto tiene una dirección de medios de comunicación. Entonces la mayoría de las veces medios de comunicación emiten las notas de difusión de los hallazgos acá, ¿no? Y las dos reporteras son mujeres, ¿no? Entonces ellas generan como ese diálogo con las y los investigadores para poder construir notas, pues desde la divulgación misma y desde la ciencia misma, sin a veces como ciertos amarillismos que los temas, sobre todo de corte político, pueden tener, ¿no? Entonces su labor creo que acá es bastante importante. También tenemos algunos proyectos que van hacia reconocer el papel de las gobernantes mayas hacia el periodo clásico tardío en una región que era súper matrilineal. Y a lo largo del tiempo, últimamente, me he dado cuenta que es un tema que poco se aborda en arqueología, la cuestión de parentesco. Es raro ver estudios de parentesco en estudios arqueológicos y eso creo que legitima mucho la idea del patriarcado, ¿no? Porque en América, al menos en diferentes sociedades, los lineajes fueron matrilineales y no le estamos poniendo más carne a eso. Entonces es una pregunta más reflexiva en torno a temas que podemos abordar, investigar, profundizar. Y algunos proyectos, digamos, nacionales pueden ser el coordinado por la doctora Linda Manzanilla, que es una mujer que ha abierto brecha en Teotihuacán a gran escala. Sí. Y a nivel internacional, pues este proyecto sobre Cleopatra, de la doctora Kathleen Martínez, el proyecto que está excavando en Egipto bajo la bandera de República Dominicana, se me hace muy importante como mujer y como latinoamericana, porque ha conseguido financiamiento de otras empresas para poder dar cuenta del pasado de una mujer, hecho también por una mujer actualmente. Entonces creo que son varios los que podríamos mencionar y que pueden tener un impacto en la forma en la que nos concebimos a nosotras mismas, ¿no? Y como replanteamos al final la historia que se crea en torno a la sociedad, ¿no? Totalmente. Es decir, estamos acá y hemos estado siempre presentes en la historia. Sí, así claro. que, pues bien. Pues súper bien, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que queríamos hablar el día de hoy. Tenemos muchas historias que contar, como dice Lili, podemos aquí hablar de los linajes, de las mujeres. Cuestionar el origen del poder. Podemos aquí sentarnos y echarle 50 episodios distintos sobre mujeres desde la arqueología que nos han contado grandes historias. Y seguramente lo haremos en un futuro. Pero bueno, para nosotras hoy era importante hablar de nosotras en la arqueología, ¿no? De las mujeres en la arqueología, de qué era ser arqueóloga Cona. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. Nada más, les vamos a dejar en el link la información que nos ha comentado Jimena sobre las exposiciones que hicieron en el Museo de Antropología del Uruguay. Y también de algunos otros movimientos o pequeñas agrupaciones que hablan sobre temas de mujeres en la arqueología para que se informen, para que se distraigan. Para que sacie usted su curiosidad, vaya a la cajita de aquí abajo para que todos los links que usted quiera. Para que les cuenten hartos chismes a sus compás. Así Exacto, se saquen los buenos datos para este 8 de marzo, dar más información y que sigamos avanzando. Entonces, pues les agradecemos mucho que hayan aceptado venir a chismear con nosotros. Y pues nada. Les vemos en el siguiente capítulo. Adiós.